Hola a todos y bienvenidos a este podcast de Historia para cuarto año. Hoy vamos a meternos en uno de los procesos más importantes del siglo XX, la Revolución Rusa. Vamos a entender cómo un país atrasado, gobernado por un zar todopoderoso, terminó convirtiéndose en el primer estado socialista del mundo, la Unión Soviética. Así que arranquemos. La Rusia zarista, un imperio gigante y desigual. A comienzos del siglo XX, Rusia era un imperio enorme, pero muy atrasado. La mayoría de la población eran campesinos pobres, con poca tierra y mucha miseria, y casi sin derechos. Los obreros industriales crecían de a poco por la industrialización tardía trabajando en malas condiciones. En cambio, la nobleza y el clero tenían privilegios y vivían cómodos, cerca del poder del zar. El sistema político era una autodemocracia. El zar tenía el control total, sin participación democrática. En 1905, el gobierno sufrió un golpe duro, la derrota contra Japón, que mostró la debilidad militar, y los trabajadores empezaron a organizarse. Ese mismo año ocurrió un hecho clave, el Domingo Sangriento. Obreros y familias marcharon pacíficamente al Palacio de Invierno para pedir mejoras, pero el ejército abrió fuego. Hubo muertos y heridos por todos lados. Esto despertó la bronca social y generó la primera revolución de 1905, que obligó al zar a crear la Duma, una especie de parlamento, aunque seguía teniendo un poco poder real. Mientras tanto, surgieron otros partidos opositores. Mencheviques querían cambios más graduales y participación amplia. Bolcheviques, dirigidos por Lenin, querían una revolución radical, con un partido pequeño pero súper disciplinado. Socialistas revolucionarios, líderes campesinos como Víctor Chernov. Pero los problemas siguieron acumulándose. En la Primera Guerra Mundial y la caída del zar. Fue en febrero de 1917. En 1914, Rusia entró a la Primera Guerra Mundial. Esta fue una terrible decisión, ya que sufrieron de hambre, tuvieron una crisis económica, hubieron millones de soldados muertos y un descontento total. En febrero de 1917, estallan huelgas y protestas en Petrogrado. El zar Nicolás II abdica y se forma un gobierno provisional. Este gobierno intentó algunas reformas, pero siguió en la guerra, lo que lo debilitó mucho. Al mismo tiempo nacen los soviets, consejos de obreros y soldados que defendían sus intereses. Había doble poder, gobierno provisional versus soviets. Dentro de los soviets, los bolcheviques cada vez tenían más fuerza. Lenin vuelve del exilio con sus tesis de abril, pan, paz y tierra. Todo el poder a los soviets para salir ya de la guerra. Y allí empieza la siguiente etapa. La Revolución de Octubre de 1917 y la Guerra Civil. En octubre, los bolcheviques lideran un levantamiento armado en Petrogrado. Toman el Palacio de Invierno, expulsan al gobierno provisional, se instaura un gobierno socialista. Esto, al principio, repartieron tierras, nacionalizaron industrias y propusieron educación de derechos para obreros y campesinos. Pero lo más importante de esto es que se retiran de la Primera Guerra Mundial, firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Pero todo esto generó enemigos internos. Estalló la guerra civil, desde 1918 hasta 1921. En esto, los bolcheviques se caracterizaban por estar compuestos por el color rojo, mientras que los blancos eran los zaristas, los liberales y otros opositores. Para ganar, los bolcheviques aplicaron el comunismo de guerra, el cual el Estado controla todo, la producción, los alimentos, el ejército. Hubo represión a opositores y mucha hambre y violencia. Y finalmente ganaron los rojos, los bolcheviques. Así fue como nació
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1922. Después de la guerra, el país estaba destruido. Lenin entonces crea la NEP, la nueva política económica. Permite un poco de economía privada. Los campesinos pueden vender sus productos. Se busca reactivar el mercado interno. El resultado de esta situación solamente trajo mejora y que la gente viva mejor. Pero algunos bolcheviques veían esto como un retroceso capitalista. Stalin y la industrialización forzada. Entre 1924 muere Lenin. Se desata una lucha por el poder. Stalin gana. Stalin elimina opositores como Trotsky e instala un régimen totalitario. Su proyecto: convertir rápido a la URSS en potencial industrial. Para eso crea los planes quinquenales, donde el Estado decide toda la economía. Se impulsa la industria pesada, se colectiviza la agricultura, granjas estatales. El resultado trajo a la URSS a una industrialización rápida, pero con represión, falta de libertades y millones de muertos por hambrunas. La Revolución Rusa cambió la historia mundial, inspiró a movimientos socialistas en todos los continentes, enfrentó el capitalismo con el comunismo, dio origen a un nuevo tipo de Estado, la URSS, pero también dejó preguntas. ¿A qué costo se logran los cambios? ¿Puede haber igualdad sin libertad?